Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a terminar con lo que son los mapas de Carnot. Vamos a quedar obviamente preparados para la prueba del martes. Como estamos un poquito encima igual, de lo que yo prefiero al menos, que me gusta terminar como una semana antes y todo, les voy a subir muchos ejercicios resueltos, así paso a paso. Van a ser a lo menos 10 ejercicios en un video. Y el video no va a tener más de 30 minutos. Como extraño, ¿cierto? Pero nos va a dar. Porque en realidad, una vez que uno entiende el cómo trabajar con los mapas de Carnot, en realidad lo demás es como bien, bien mecánico. ¿Ya? Así que vamos a recordar rápidamente lo que hicimos en la clase pasada, donde nosotros estuvimos trabajando con lo que era simplificar por medio de mapas de Carnot. En principio, ¿qué es un mapa de Carnot? Un mapa de Carnot es simplemente una estructura, un dibujo que contiene finalmente todas las combinaciones de entrada que tenemos para una determinada función, entradas posibles, ¿cierto? Y nos dice qué sucede con ella. Nos dice si va a ser 1, si va a ser 0, ¿ya? Muy parecido a lo que tenemos con una tabla de verdad, como ustedes pueden ver acá, que están todas las combinaciones. Voy a marcar acá para que ustedes puedan ver también. Bueno, sin botar el lápiz. Ahí. Vamos a tener esto, miren. Se fijan que tenemos todas las combinaciones posibles, ¿ya? Y en base a eso, lo que nos entrega la tabla de verdad, ¿cierto? Es si es que la función es 1 o 0, porque la función solamente se va a poder evaluar a 1 o a 0, así como también cada una de las variables. Y este es el mapa, ¿cierto? Que ya está completo acá, está utilizado ya para simplificar, pero como pueden ver va a contener estos códigos que me van a decir que en esta celda yo voy a tener lo que sucede con la función f para la combinación 0, 0, 0. ¿Ya? Y así podemos ver que en todas las demás celdas vamos a tener asociada una combinación. Por ejemplo, acá tenemos la combinación 1, 0, 1, ¿cierto? El 5, si lo queremos ver en decimal. ¿Ya? Y ahí nosotros ponemos el 1 o ponemos 0. Pero aquí uno podría preguntarse, pero yo solo veo 1, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas casillas? Y esas casillas que están ahí van a contener 0. ¿Ya? O sea, yo podría representar, por ejemplo, los 0 y omitir los 1, o podría poner los 1 y omitir los 0. Como son complementarios, ambas maneras son válidas. ¿Cómo simplificamos? Lo que nosotros hacemos es basarnos en la adyacencia para así poder formar grupos. Los grupos tienen que ser de 1, 2, 4, 8, 16 elementos, en este caso 1, ¿cierto? Que estamos trabajando con los 1. Y la idea es formar los grupos más grandes posibles, la menor cantidad de ellos, y además tienen que estar cubiertos todos los 1, que me parece que no cubrimos ese 1. Parece que tenemos un error ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros los cubrimos todos, de hecho, este 1 si estaba, entonces no lo cubrimos. Habría que cubrirlo. ¿Ya? Y podemos ver que en realidad, aquí ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces que el A, como está fijo en 0, nos quedaría A negado. Tendríamos que el B, que está fijo en 1, sería B simplemente. Y que el C sería en este caso, se iría, ¿cierto? Porque cambia 0 a 1. Me parece que ese 1 lo puse después. Si no, lo corregimos en el apunte. ¿Se acuerdan ustedes si era así? Porque quizás lo puse después. Yo se lo puso después, profe. ¿Y lo puse después? Ah, ya, estamos bien entonces. Que a veces pasa que uno como que se le escapa, así que lo quitamos. ¿Ya? Pero en principio así es como lo haríamos. ¿Ya? Luego lo he puesto para comentar que si hubiera un 1 o algo así. Entonces, como pueden ver aquí, el orden que tenemos acá de nuestros dígitos, ¿cierto? Es muy importante. Ese código es gray. Porque así conseguimos que exista esa adyacencia y que nos permita hacer esto, aprovecharnos de los patrones gráficos para poder simplificar. ¿Ya? Para el otro término que está acá, por ejemplo, nosotros ¿qué dijimos? El A y el B se mantienen constantes. Si es que el A está constante en 1 y el B está constante en 0 y estamos trabajando con los unos, van a quedar así, como A, B negado. ¿Ya? Vemos que el C aquí cambia, ¿cierto? Entre estos elementos del grupo, así que se elimina. Así de simple, se descarta. ¿Ya? Aquí teníamos, ¿cierto? Que el único que se mantenía constante era el C en 0. Por tanto, nos quedaría C negado, como quedó ahí, ¿cierto? Luego, los demás como cambian, se van. Así de simple. Esa es toda la dinámica que tenemos que tener en cuenta. Aquí yo le escribía también acerca de cómo podíamos simplificar, así buscando el mínimo, ¿cierto? Que era formar los grupos más grandes posibles, obviamente que sean válidos. ¿Por qué? Porque así nos va a reducir más el término, nos va a quedar más pequeño, con menos literales. Y además buscábamos formar la menor cantidad posible de grupos, ya que tenemos una relación 1 a 1 entre los grupos y obviamente los términos, ¿cierto? Menos grupos me va a implicar menos términos, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Seguimos trabajando acá con estos problemas. También era importante notar que tenemos una adyacencia al punto en que esto de acá y esta línea de acá están pegadas. Ah, buena pregunta, Antonia. Ya voy a responder a la pregunta que me hacen respecto a los puros, si tenemos solamente uno, ¿ya? Pero en un momento.
Le decía que si tenemos, por ejemplo, este mapa, estos dos bordes están pegados. Y obviamente estos de acá entre sí también, ¿ya? ¿Cómo lo podemos representar? Como una especie de esfera. Y por eso es que podemos juntar estos unos así, ¿ya? Debido a que en realidad están juntos por la cara posterior de nuestro mapa, o esta especie de esfera, ¿cierto? Aquí vimos que habían también dos opciones. Como pueden ver, este uno que está acá, ese uno, lo voy a marcar mejor, ese uno tenía dos posibilidades. Podía quedar con ese grupo o podía quedar con ese grupo, o perdón, con ese elemento. ¿Qué sucede entonces? ¿Estaría incorrecto alguno de los dos? La verdad es que no. Simplemente es un caso donde tenemos que el mínimo no es único. O sea, puede suceder. Podemos tener múltiples, en este caso mínimo, ¿cierto? ¿Ya? Lo que pasa es que no va a estar uno más reducido que el otro. Podemos ver que tenemos tres términos y cada uno de dos literales. No hay algo más reducido. También trabajamos con el mapa de cuatro variables, que yo les decía que en realidad sigue la misma idea que seguíamos, por ejemplo, para representar el A y el B acá, solo que ahora también los tendemos a un C y D. Obviamente se podrían llamar con otro nombre las variables, pero el orden sería el mismo, ¿cierto? O sea, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Eso no va a cambiar. Las posiciones también, nosotros podemos ver que si las convertimos a decimal, siguen este orden. Un tanto particular, pero en principio es simplemente convertir el binario a decimal. También aquí se presenta eso de que yo les decía de que en realidad es como una especie de esfera y que por tanto si tenemos unos en los extremos, como hicimos acá, lo pueden ver ahí, se pueden juntar sin problema, ¿cierto? Debido a que se juntan por la cara posterior. ¿Ya? Eso es como algo que de repente uno, al principio cuando uno empieza a ver, no tiene por qué saberlo, así que por eso siempre lo mencionamos. Aquí también aplicamos lo mismo, pueden ver que la lógica es exactamente la misma. Si es que cambia una variable, se elimina. Si es que está fija en 1, se queda como sin negar. Y si es que está fija en 0, queda negada. Para el caso que trabajemos con los 1, ¿cierto? Como es acá. Luego, vemos que al momento de terminar la clase empezamos a trabajar con los ceros, porque decíamos, bueno, si yo puedo representar con los 1 y sé que todos los demás son ceros, ¿cierto? ¿Por qué no puedo hacerlo con los ceros? ¿Cuál es el problema con ellos? ¿Por qué discriminarlos, no? Y la verdad es que sí, podemos trabajar con ellos. Solo que ahora obtenemos unos términos un tanto diferentes. Ahora no van a ser productos, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En el caso de los unos, sino que van a ser sumas. Y además no van a quedar sumándose, sino que van a quedar multiplicándose. ¿Ya? Esa es la diferencia que va a haber. Sin embargo, todo lo demás va a ser lo mismo. Por eso podemos ver que en realidad, al momento que, por ejemplo, cambie el A para el grupo rojo, porque hicimos los grupos tal cual, ¿cierto? Solamente que ahora con los ceros, se eliminó el A. Nos quedó el B, fijo en 1. Y aquí está el último cambio. Si está fijo en 1, queda negado. Si está fijo en 0, queda sin negar. Al revés del caso anterior. Luego vemos acá que, por ejemplo, el C cambió de 0 a 1. Así que se eliminó, no quedó. Sin embargo, el D está fijo en 1, así que nos quedó, pero negado. Así que en definitiva este es el término. Una suma del B negado más el D negado. Y eso se va a multiplicar por los demás términos. ¿Ya? Así que vemos el grupo verde, que donde buscamos obviamente formar el grupo más grande posible. Podríamos haber hecho esto, pero no sería el mínimo, ¿cierto? Tampoco podríamos hacer esto, porque es un grupo de 3. Recuerden que son siempre en potencias de 2. Así que en definitiva nos quedó A, B, en este caso el A nos quedó sin negar porque está fijo en 0, el B nos quedó negado porque está fijo en 1, recuerden que es porque estamos trabajando con los ceros. Se elimina. ¿Cuál se elimina? Se elimina el D, ¿cierto? Porque cambió de 1 a 0. El C se mantuvo fijo en 1, así que quedó como negado. ¿Ya? Esa es toda la diferencia que tenemos al trabajar con los ceros. Después le podemos dar nombres y todo lo que queramos, pero no es más allá que eso. Así que ahora quiero saber si se entiende bien esto. Si tienen cualquier duda, por favor me consultan. Porque vamos a empezar a hacer ejercicios y ver qué pasa con 5 variables, que hasta ahora como que hemos trabajado con 3 y 4, ¿cierto? Créeme que no es tanta la diferencia. De hecho, nos vamos a aprovechar de algo que ya aprendimos, que es la idea siempre. Muy bien. Muy bien. Así que vamos a comenzar esta clase resolviendo algunos problemas más con los ceros, para que así recordemos lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Y veamos también otras posibilidades, otros problemas. Y voy a responder también la pregunta que me hicieron recién. Eso está muy bien. Ya. No se me ha olvidado, así que no se preocupen. La voy a responder junto con otras preguntas más. Aquí. Este va a ser un ejemplo adicional. Vamos a poner el ejemplo A, que fue la clase anterior. Le vamos a poner el ejemplo B. Y ya que estamos en eso, creemos un ejemplo C también. ¿Por qué no vamos a poder crear un ejemplo C? Bueno, porque perdí lo que había copiado. Pero ahora lo voy a copiar de nuevo. ¿Y podría copiar ahora? No. Vamos a copiar ahí. Vamos
Vamos a copiar y pegamos. Ya, tenemos otro problema que vamos a resolver. Ahí. Vamos a poner por acá. Ahí. Entonces vamos a tener nuestro problema C. Esta va a ser una función f2, esta va a ser una función f3. Voy a definir aquí los ceros, miren. Voy a poner ceros por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos a hacer algo un poquito más grande porque hasta ahora como que hemos tenido pocos elementos, ¿cierto? Vamos a poner un poquito más. Ya. Por ahí. En realidad puse muchos, pero está bien. Y aquí vamos a poner unos así. También para no olvidarnos de eso. Ahí. Ahí. Ahí está bien. Con eso más que suficiente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? Primer problema. Vamos a partir haciendo los grupos, ojalá formando el grupo más grande posible. Podemos ver que de 16 no vamos a poder porque tenemos uno y no podemos incluir los unos. Tienen que haber solo ceros en este caso. ¿Podemos de 8? Les pregunto yo. ¿Me puede responder sí, no? No sé. En realidad más o menos. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay grupos de 8 posibles en el mapa correspondiente al problema B? Los hay, ¿cierto? Lo hay, claramente. Podemos formar un grupo de 8 acá. Y voy a elegir el morado para hacerlo. Acá. ¿Cierto? Ese grupo de 8 es totalmente válido. También podemos formar, recuerden, podríamos dejar a ellos separados, pero no es lo más eficiente, ¿cierto? Tenemos que buscar, ojalá, formar el grupo más grande. Y podemos ver que ellos dos van a quedar cubiertos con el grupo más grande si hacemos esto. ¿Cierto? Un grupo de 4. Y también vamos a tener que él podría quedar solo, podría quedar con él, podría quedar con él, o podría quedar así, miren. Totalmente válido esto. ¿Se fijan? Y tenemos entonces tres grupos. Tres grupos donde dos son de 4 y un grupo es de 8. Buscamos siempre, como les digo, formar los más grandes posibles. Aprovechemos también de formar grupos acá, ya que estamos en eso. Formamos grupos. Espérame un poquito acá. Vamos a silenciar esto. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, habíamos visto que podemos formar los grupos de los extremos, ¿cierto? Así que voy a formar ese grupo así. Vamos a poner ahí. 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 Vamos ahora a juntar acá. Y ¿saben qué? Los voy a dejar trabajar un momento porque me parece que justo me llegó un envío. Me disculpan, pero la verdad es que si no, vamos a tener inconvenientes. Así que vuelvo rápidamente, ¿ya? Por mientras trabajen en las expresiones y las comprobamos, ¿ya? He vuelto. Vengo bien protegido. Ahí sí. Me disculpan, sí, pero la verdad es que si no después me lo devuelven y estamos complicados. ¿Cómo les queda la primera función? La función f2. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo morado. El grupo morado ustedes pueden ver que cambia el A y el B, ¿cierto? Cambian completamente. ¿Sí? Cambian completamente, así que nos va a quedar únicamente el D, pero queda fijo en 1, ¿cierto? Pueden ver que el C también cambia 0 a 1. Así que nos va a quedar denegado, que lo voy a escribir en un momento.
En un momento, apenas termine de dejar esto, ¿dónde lo puedo dejar? Acá. Ahí lo voy a dejar. Ya. Entonces, le decía que nos quedaba, ¿cierto? En el morado nos queda el D. Voy a poner directamente la función, ¿ya? D negado. Más. Aquí, obviamente, esto corresponde a la función F2. Grupo rojo. ¿Cómo nos va a quedar? Fíjense bien que acá está fijo el A en 1, así que nos queda entonces como A negado. El B está fijo en 0, ¿cierto? Así que nos queda como simplemente B. Y los demás pueden ver que todos cambian, ¿cierto? Cambia el C, cambia el D, toman valores 0 y 1, así que se van simplemente. Así que nos va a quedar acá el último término, que es el verde. Pueden ver ustedes que tenemos, ¿cierto? Que el A cambia, así que se va a ir. Nos va a quedar el B fijo en 0. Va a ser entonces, por tanto, B simplemente, porque estamos trabajando con los ceros. Oh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Gracias, gracias. Vengo un poquito desconcentrado, pero ya me concentraré, no se preocupen. Ahí sí, tienes toda la razón. Ahí sí. Sería entonces A negado más el B, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Después de eso, multiplicamos ahora sí, no sumamos como lo estaba haciendo yo. Eliminamos acá, ¿cierto? El A porque cambia, nos queda el B sin negar, eso estaba bien. Más, y aquí nos quedaría entonces el C, ¿cierto? Que estaría fijo en 1, por tanto nos quedaría negado. El D claramente cambia, ¿ya? Ahí nos quedaría. ¿Sí? ¿Dudas? En realidad le voy a preguntar si se entiende lo que acabamos de revisar. Me cansé un poquito, la verdad. Venía un poquito acelerado. Ahí sí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a revisar el otro, ¿ya? Grupo verde. ¿Cómo nos queda el grupo verde? Vamos a fijarnos acá, que tendríamos lo siguiente. Voy a escribir acá nuestro F3. F3, grupo verde, va a ser entonces. Pueden ver ustedes que cambia el A, se va, ¿cierto? No va a quedar más ahí. Nos va a quedar el B fijo en 0, por tanto va a quedar sin negar. Nos va a quedar ahí. Ahí, perdón. ¿Ya? Va a quedar sumándose con el D, porque recuerden que el C acá, como cambió, se va. El D, sin embargo, está fijo en 0, así que nos va a quedar entonces más D. Ahí, ¿cierto? Y vamos a multiplicar por grupo rojo, por ejemplo. Aquí vemos que el A se mantiene fijo, nos va a quedar como A sin negar, el B va a cambiar, así que se va, y nos queda el C y el D fijo en 0 ambos, así que nos queda entonces más C y más D. Ahí. Y por último, el grupo verde. Les pregunto a ustedes cómo queda. ¿Me lo pueden escribir? Por si acaso no voy a bajar a buscar pan amasado. Aunque podría, pero no. No. ¿Cómo les queda? ¿Lo pueden escribir? Ahí sí, por desinfectar mis manos. El pancito, claro. Ya. No. Ya, entonces grupo morado. Vamos a ver que aquí no se elimina nada, ¿cierto? Porque como tenemos un grupo de un elemento, no va a poder cambiar obviamente el valor del A, ni del B, ni del C, ni del D. Así que nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Como el A está en 0, nos va a quedar simplemente el A sin negar más el B, el C y el D, como están fijos en 1, nos van a quedar negados. B, C negado, D negado, ¿cierto? El B está negado también. Y ahí tenemos la expresión mínima. Claramente aquí no podríamos hacer un grupo así. Recuerden, porque no hay adyacencia. ¿Ya? Vemos que la celda que tenemos acá y esta celda que tenemos ahí difieren en más de un bit. Por tanto, no son adyacentes. ¿Ya? Eso es importante. Así que bueno, en realidad hasta aquí hemos visto todo lo que se refiere a mapas de Carnot, al menos con 3 y 4 variables. Nos falta solo una cosa, que es la siguiente, miren, que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos 5 variables? La verdad es que tenemos al menos dos alternativas. Yo les voy a presentar una que se basa en aquello que ustedes ya han aprendido hasta ahora, o espero yo que lo hayan aprendido, que sería formar dos mapas de 4, donde uno va a estar sobre el otro. Así que voy a hacer un pequeño esfuerzo de dibujo acá. Mapas, y no lo vamos a escribir en arcoíris, lo vamos a escribir en negro. Después podemos escribir en arcoíris. Mapas K de 5 variables. Y esto es el último contenido que vamos a ver. Obviamente vamos a hacer ejercicio, así que no se preocupen. Y además le voy a subir esos que le dije que iba a subir como 10 problemas al menos.
en aproximadamente media hora, porque tampoco quiero ponerle un video de 3 horas para que ustedes vean. No, no es la idea, ¿cierto? Hay que valorar su tiempo. ¿Cómo va a ser ese mapa? Va a ser como así, miren. Lo podría hacer ahora que lo pienso con la regla, ¿cierto? Pero voy a ver cómo me va aquí. Así va a ser. Es un mapa donde vamos a tener 4 mapas de 4 variables, que va a estar uno sobre el otro. Ahí, ven la perspectiva. Y pensar que yo he estudiado varias veces dibujo técnico y no estoy mintiendo. Pero no se me daba tan bien, la verdad. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? Se me da bien la electrónica. Miren, B, C, D, I, E. B, C, D, I, E. Y vamos a ver que, por ejemplo, el mapa de arriba es un mapa de 4, el mapa de abajo también es un mapa de 4 variables, pero la variable A va a valer 0 para el mapa de arriba y va a valer 1 para el mapa de abajo. Ahora puede parecer medio raro, pero no se preocupen. ¿Qué va a suceder acá? Que nosotros vamos a poder, por ejemplo, formar grupos tal como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Sin ningún problema. Si tenemos, por ejemplo, esos elementos así, también formamos un grupo en ese mapa. Pero ahora la particularidad que vamos a tener es que vamos a poder formar grupos así, miren. Así, entre los dos mapas. Claro, porque en realidad, si yo ubico los mapas, voy a ver que solamente va a diferir un bit. ¿Va a diferir cuál? En este caso, el A, ningún otro. Entonces va a ser válido formar los grupos así. Yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan simplificar con estos mapas sin complicarse más allá, porque uno se podría complicar. Pero vamos a ver que en realidad no es tan complejo como puede parecer. ¿Cómo quedan los mapas también? Para que lo puedan ver de una manera un poco más ordenada y no en ese dibujo que hice yo ahí. Vamos a pegar nuestro mapa de 4, lo vamos a pegar 2 veces y vamos a identificar qué sucede entre esos dos mapas, cómo se relacionan. Y como les decía yo, la idea es aprovechar algo que ya nosotros más o menos entendemos, ¿cierto? No partir de cero, porque la otra forma de poder realizar esto es creando un mapa aún más grande, que contiene 32 casillas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que aprender la nueva estructura de cómo se ordena. Entonces, ¿para qué ver algo nuevo si podemos usar lo que ya hemos estado viendo, ¿cierto? Aquí, obviamente, como les estaba comentando, hay una variable que va a tener que moverse. En particular, yo siempre recomiendo que sea la variable A, porque es más fácil después llenar los mapas. ¿Ya? Así que vamos a tener el B, C y D. B, C y D, si selecciono el lápiz va a ser muy bueno. Ahí. Ahí, B, C, D, E. B, C, D, E acá también. ¿Ya? Y la A, como les decía, va a valer 0, perdón, para el primer mapa y va a valer 1 para el segundo. Ahí sí. Entonces lo que yo hice en este dibujo es simplemente decir esto. Es como que si tengo un 1 ahí y tengo un 1 ahí, claramente ustedes pueden ver que la única diferencia que existe es en el bit A. No cambia nada más, ¿cierto? Así que yo podría en principio hacer algo como esto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este caso. Juntarlo. ¿Ya? Pero además yo quiero ver lo siguiente, miren. Quiero ver dónde están o qué valor tienen las combinaciones que tenemos en cada casilla. ¿Cómo así? Aquí tendríamos la casilla 0, 0, 0, 0, 0. Claramente eso en binario, sin signo, porque no estamos trabajando con signo acá, va a valer 0, ¿cierto? En decimal también. Vamos a tener que esta casilla acá va a tener un valor de 1, porque esta sería el 0, partiendo con el A, ¿cierto? 0, 0, lo que tenemos ahí, 0, 1. 1 simplemente. Y así podemos continuar. Después acá va a venir el 2, acá va a venir el 3, acá va a venir el 4, el 5, el 6 y el 7. Lo pueden comprobar porque esta casilla tiene la combinación asociada. El A en 0, después viene el B y el C, que serían 0, 1, ¿cierto? Y luego tenemos el D y el E, perdón, en 1, 1. Claramente es un 7, ¿cierto? Y así podemos ir con todos. Ahí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué valor tiene esta casilla? ¿Valor decimal me refiero? Lo pueden escribir, me lo pueden comentar. Mientras yo me desinfecto un poquito más las manos, porque la verdad es que me vine directamente de la puerta hasta acá. Ahí. ¿Qué valor tendría? Fíjense bien que el A parte en 1, ¿cierto? Si el A parte en 1 y después nos siguen solamente 0, tendríamos que sería el 1, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? ¿Qué número es ese en número binario? ¿Se acuerdan de los binarios? Lo voy a escribir, a lo mejor ahí se acuerdan. 0, 0, 0, perdón, hay 1, 0, 0, 0. Ese sería
1, 2, 4, 8, sería el 16, ¿cierto? Como un binario puro. Así que de hecho esa primera casilla va a ser justamente el 16. Y no es coincidencia, miren. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Pueden comprobar que en realidad son los valores que tiene. 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Lo que he hecho simplemente es convertir la combinación en binario a decimal. No he hecho nada más que eso. De cada celda, obviamente. Uno aquí podría preguntarse, pero bueno, ¿y eso para qué nos sirve, cierto? No va a servir después, no va a servir para cuando nosotros hagamos diseño. Pero en principio para que vean que tenemos el mismo orden en los dos mapas. Solamente cambia que la variable para A, en este caso en el primer mapa vale 0, acá, y en el otro mapa vale 1, ¿cierto? Pero ¿cómo simplificamos? Ahora lo vamos a ver. Ejemplos. Vamos a resolver algunos problemillas por acá. ¿Y saben qué? Voy a copiar esto 2 veces porque así vamos a tener muchos ejemplos posibles, ¿cierto? Vamos a dejarlo listo para llegar y reutilizarlo. Hasta acá. Quiero saber si se va entendiendo, así que por favor, ustedes votan. Si no se entiende, le ponen que no, obviamente. Si se entiende más o menos, algo así, le ponen más o menos. ¿Ya? Me interesa para saber cómo vamos. Aquí lo importante es entender que simplemente son dos mapas de 4 variables, donde la primera variable, la A, para el primer mapa va a valer 0 y para el segundo mapa va a valer 1. Esa es la única diferencia. El ordenamiento, la verdad es que es algo ya donde podríamos ir más fino para casos más adelante. Pero para simplificar, se requiere únicamente reconocer que son dos mapas donde una variable cambia entre ambos, ¿ya? Y las demás, obviamente, se ordenan tal cual como lo estamos viendo ahora. B, C, D, E. Y aquí tenemos que la A vale 0, la A vale 1. ¿Ya? Y claramente este mapa, la información que está guardando es la misma que tendría una tabla, ¿verdad?, de 32 filas, ¿cierto? Porque va a tener 32 posibilidades diferentes, para las cuales la función podría tomar cualquier valor. ¿Ya? Esto lo voy a copiar porque lo voy a seguir reutilizando para ver diferentes problemas, ¿ya? Para que así practiquemos bastante con este tipo de problemas. Copiamos. Pegamos. Vamos a tener el siguiente ejercicio. Vamos a pegar otro por acá. Otro por acá. Ahí. Mira, no me dejaba copiar. Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta función va a ser la función 1. Esta va a ser la función 2, ¿cierto? Y vamos a ver qué sucede y cómo simplificamos. Vamos a partir trabajando con los 1 en este caso. Ahí. 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 ¿Ya? Ahí tenemos un problema. Vamos a trabajar con los 1 también en este. Los siguientes 2 que vamos a hacer, los vamos a hacer con los 0. Así que para que vayamos viendo en los 2 casos que hemos estado revisando hasta ahora. ¿Cierto? Trabajar con los 1, trabajar con los 0. Ahí. Ya. ¿Y cómo vamos a ordenar acá? Vamos a poner esto, miren. Ahí. Este lo hemos usado bastante, esta idea, pero nos sirve igual. Ya. Y con eso, vamos a partir entonces. Como pueden ver, esto fue definido totalmente de forma arbitraria. Ya lo definí para efectos de tener unos ejemplos para que podamos practicar. Así que por si se preguntan de dónde salieron esos 1 y todo eso, de ahí viene. Ahora, ¿cómo simplificamos? Vamos a ver que en el caso de la función 1, nosotros tenemos que formar los grupos. Y hay mucha atención acá. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los grupos más grandes posibles. ¿Ya? Claramente, nosotros podemos ver como que se repiten algunos, ¿cierto?, los dos mapas. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Ustedes siempre busquen el grupo más grande posible en un mapa. Por ejemplo, este, de acá. Ustedes pueden ver que puedo formar de A4 acá, puedo formar de A4 ahí, no puedo formar de 8 al menos en ese mapa. Y una vez que identifiquen, por ejemplo, ese grupo más grande, vean si está repetido o tiene uno, ¿cierto?, el otro mapa. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a ver que siempre que tengamos un grupo válido en un mapa, que esté repetido en el otro, los vamos a poder juntar. Repito, siempre que tengamos un grupo válido en un mapa, que al mismo tiempo está repetido en el otro mapa, los juntamos. Y no va a haber problema en juntarlos. ¿Ya? Así que eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo este grupo, que es totalmente válido en el primer mapa, que también puedo formar en el segundo mapa, eso implica que
nosotros vamos a poder juntar estos elementos. Y es como que finalmente tuviéramos algo así, miren. En este dibujito, como si tuviéramos algo de estas características. Tuviéramos unos así, y nosotros vamos a hacer un mapa, o perdón, un grupo entre ambos. ¿Sí? Los 8 que están así. Imagínenselo como en 3D. ¿Ya? Ese va a ser válido. Luego, ¿qué más podemos formar? Fíjense bien que tenemos que podemos formar estos grupos, ¿cierto? Podría hacer esto, pero en realidad lo que más me conviene hacer eso, ¿cierto? Buscamos ahora si es que eso mismo está repetido en otro mapa. Vemos que claramente podemos formar un grupo así y que por tanto nos va a permitir juntar esto, ¿ya? Buscando obviamente ¿qué? Poder simplificar más, porque los grupos más grandes nos permiten simplificar aún más. Así que sería totalmente válido porque está repetido. Y por último, nos fijamos en ese 1. Ese 1 que está ahí podría quedar solo, podría quedar con él, y de hecho no tiene ninguna otra opción porque no podríamos formar un grupo de 3, ¿cierto? La mejor opción es esta. ¿Está esto repetido en otro mapa? Claramente no, porque nos faltó un 1 ahí, ¿cierto? Así que en realidad solamente va a quedar formado en ese mapa, en el mapa en este caso donde el A vale 0. ¿Ya? O sea, es lo máximo que podíamos hacer ahí. ¿Ya? Repito, ¿qué hicimos? Nos fijamos en este grupo, que era el más grande que teníamos en ese mapa, vimos si es que teníamos lo mismo repetido en el siguiente, o sea, vale decir uno en las mismas posiciones. Como los teníamos, formamos un mapa que los incluía a todos. Después de eso, nos fuimos al caso de este grupo verde. En ese grupo verde dijimos, miren, tengo un grupo de 4. ¿Está repetido en el otro? Y lo estaba, por eso formamos un grupo de 8, ahora juntando los dos. Siempre que tengamos que estar repetido un grupo válido en el otro mapa, se pueden juntar. Y por último acá hicimos algo parecido, vimos que faltaba cubrirlo a él, porque recuerden que debemos cubrir a todos los unos o todos los ceros dependiendo en qué estemos trabajando. Y el más grande posible en ese mapa era ese. ¿Está eso repetido en el otro? Claramente no, porque aquí hay un 0, así que no podemos juntarlo. Solamente nos quedó el grupo azul formado en el mapa de arriba. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de hacer para formar los grupos? Y les relanzo la pregunta. Ya, muy bien. Cualquier duda, por favor, es el momento. Me escriben, me comentan por audio. Si encuentro donde dejé el chat. Ahí está el chat. Ahí. Me pueden escribir, ¿ya? Quienes ponen más o menos. ¿Qué parte no se entiende más o menos? ¿Ya? Y si es que no vieron la clase de ayer o las anteriores, les recomiendo obviamente que vean la grabación, después revisen esta también, ¿cierto? Pueden seguir participando sin problemas, porque esta mecánica no es más compleja que esto, la verdad. A pesar que parezca medio raro al principio. Así que ahora lo que vamos a hacer nosotros es obtener la función. ¿Cómo lo hacemos? Tal como antes. Si es que una variable cambia, se va. Si es que se mantiene constante, va a quedar. Como estamos trabajando con los unos, si es que se mantiene constante en 1, queda sin negar. Y si se mantiene constante en 0, va a quedar negada. ¿Ya? Esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta. Grupo rojo. Para el grupo rojo nosotros vamos a ver que como está formado entre ambos mapas, claramente la A cambia. Así que se va a ir. No va a quedar en ese término correspondiente al grupo rojo. Vemos que el B y el C, como ustedes pueden ver, cambia, ¿cierto? Entre 0 y 1. Así que se va a descartar también. Y nos va a quedar únicamente el C y el D, que están fijos en 0 el D y el E está fijo en 1, ¿cierto? Así que nos quedaría este producto, porque estamos trabajando con los unos, ¿cierto? D negado E, más, y aquí vamos a ver qué pasa con el grupo verde, ¿cierto? ¿Qué pasa con el grupo verde? Podemos ver que el A nuevamente cambia y de hecho, cada vez que tengamos un grupo que se forma entre los dos mapas, la variable que está cambiando va a eliminarse, ¿cierto? Que sería en este caso el A. Vemos que el B cambia de 0 a 1, se va, se elimina, no va a quedar. Sin embargo, el C va a quedar fijo en 1 y como estamos trabajando con los 1, va a quedar entonces como C. ¿Qué pasa con el D? Cambia de 0 a 1, se va. El E, sin embargo, queda fijo, ¿cierto? En 1, así que nos va a quedar acá como E, por el hecho de que estamos trabajando con los 1. Más, nos falta un solo término, correspondiente al grupo azul. Aquí podemos ver que en realidad, como no está formado entre ambos mapas, el A se mantiene constante, ¿cierto? Vale siempre 0, tanto para esta casilla como para esta casilla. ¿Ya? Así que va a quedar como A negado, porque estamos trabajando con los 1, ¿cierto? Acá nos queda el B y el C fijo en 1, así que van a ser BC. Y por último nos queda el D, ¿cierto? Que estaría fijo en 1 también. Así que queda como D. El E cambia, así que se va, y tendríamos lo que es la función. ¿Sí? Esa es la misma dinámica. Lo único que cambió es que ahora podemos formar grupo entre los dos mapas, lo cual puede parecer raro en un principio, pero siguiendo ese criterio de ver si hay un grupo válido en un mapa y si está repetido eso mismo en el otro, los podemos juntar. Con eso podemos hacerlo sin problema. ¿Ya?
dudas, comentarios, descargos, lo que sea. Le voy a mandar la pregunta por último si quieren votar ahí. Así que se entiende lo que estamos revisando. Y si no, recuerden, no se queden con las dudas, ¿ya? No importa si es algo que les puede parecer muy básico, la verdad es que no hay algo que sea demasiado básico. Ah, ¿por qué el A es negado? Ya, muy bien. ¿Por qué el A nos queda negado en este caso? Porque recuerden que cuando trabajamos, claro, cuando trabajamos con los unos, si es que tenemos que quedan fijos en 0, nos queda negado. Si está fijo en 1, nos queda sin negar. Entonces podemos ver que como en este caso, este grupo azul está formado en el primer mapa donde el A vale 0, por eso nos quedó negado. ¿Ya? Y si obviamente el grupo hubiera estado formado acá, si es que hubiera sido así, nos quedaría el A sin negar. ¿Ya? Pero no era el caso. Se me fue una variable. Esa, el D, ¿cierto? Estaba fijo en 1. Ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para estos grupos que están acá, ¿cierto? Así que vamos a trabajar. F2. Vamos a ver cuál es el grupo más grande. Y mucha atención, porque yo sé que esto es lo que genera muchas más dudas. ¿Cuándo puedo formar grupo entre los dos mapas? Nos vamos a fijar, por ejemplo, en este caso acá. Fíjense que yo podría formar este grupo, ¿cierto? O sea, sería totalmente válido en ese mapa. ¿Está repetido eso en el otro? Vemos que en realidad sí está repetido, así que lo podemos formar. A pesar que aquí uno le podría costar quizá imaginarse cómo es que en realidad son adyacentes, ¿cierto? Pero una forma de imaginárselo es la siguiente. Imagínense ustedes, y aquí con mucha imaginación, que estos fueran como dos esferas concéntricas. De forma que, por ejemplo, que las caras obviamente son adyacentes. Y si yo tuviera, por ejemplo, en una esfera concéntrica 1, 1, 1, lo cual podíamos juntar nosotros, es como que en la otra esfera que está por fuera también tuviéramos ese 1, 1, 1. ¿Ya? Y de forma que podemos juntarlo en esa cara. Eso usando mucha imaginación. Yo siempre he pensado que quizás debería crear una animación de eso, pero... ¿ya? Es como si fueran dos esferas concéntricas y en la cara posterior de una tengo esos 4 unos juntos y en la cara, ¿cierto?, de la otra, que también está siendo adyacente, están los otros 4 unos. Si no se lo pueden imaginar, no se preocupen, porque en realidad nos basta con saber que hay un grupo válido en el primer mapa que se repite en el otro. Y con eso es más que suficiente. ¿Ya? Así que si yo hago eso, tendría ese grupo de A8. Claramente nos ayuda un montón. Y por último nos queda formar el último grupo. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Lo harían así? ¿Lo harían así? ¿Cierto? ¿O lo harían así? Claramente el grupo más grande posible, que sería en este caso de 4. No importa si tomamos de nuevo los otros, porque de hecho no es lo mejor que podemos hacer en este caso. Después nos preguntamos, ¿está lo mismo replicado en otro mapa? Claramente no, porque aquí tenemos 0. Así que no vamos a poder juntar y decir, no sé, algo así, como que formamos ese grupo así gigante de 8. No, no podemos, porque no está repetido. Así que nos quedamos únicamente con el grupo verde ahí. Una vez que tenemos eso, decimos entonces, ¿qué cambia en el caso del grupo rojo? En el grupo rojo vamos a tener que el B cambia, ¿cierto? Cambia de 0 a 1, así que se va. Claramente también va a cambiar el A, porque estamos trabajando entre los dos mapas, así que cambió el A. Se va el A, se va el B, el C nos queda fijo en 0, y como estamos trabajando con los unos, nos va a quedar negado, ¿cierto? Nos queda C negado. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que el D cambia de 0 a 1, así que se va, y nos queda el E, fijo en 0. Como trabajamos con los unos, nos va a quedar entonces negado. Era el E negado, ¿cierto? Tenemos el producto, vamos a sumar con el otro término. Y quiero que ustedes me lo escriban. ¿Cómo queda el otro término? Podemos escribir algo así, estoy inventando, ¿ya? No sé, pues como menos A para indicar el A, le ponemos, por ejemplo, B, le ponemos menos C, por ejemplo, así. ¿Ya? Estoy totalmente inventando para que ustedes lo puedan escribir. Mientras borro estas esferas concéntricas, bueno, en realidad dos círculos con unos unos al medio. De hecho, voy a hacer ese dibujo eventualmente. Yo creo que lo puedo hacer con un software de dibujo que tengo. Hacer dos esferas concéntricas en 3D y poder rotarla, algo así. Aunque sería más entretenido con animación. Pueden escribirlo. ¿Cómo les queda el término correspondiente al grupo verde? ¿Cómo nos quedaría? Mientras yo voy a hacer lo siguiente, miren, voy a tomar esto y voy a preparar algunos problemas donde tengamos que trabajar con los ceros. Vamos a copiar. Le voy a dejar eso ahí para que lo vean todavía. ¿Cómo queda el grupo verde? Vuelvo en un momento, ¿ya? Ups, me fui hacia arriba. A ver, veamos. Me dicen que podría quedar A negado, B, ya, A negado, B, C negado. Sí, está perfecto, perfecto, muy bien. Me faltaba, claro, el C negado, sí, está muy bien. Así que, como pueden ver, tenemos que este grupo está formado únicamente en el primer mapa, ¿cierto? Así que el A para todas estas casillas, para todas estas celdas, vale 0. Así que va a quedar A negado, porque estamos trabajando con los unos, ¿cierto? A negado.
El B está fijo en 1, así que nos va a quedar como B. El C está fijo en 0, así que nos va a quedar como C negado, exactamente lo que ustedes me escribieron. Y claramente el D y el E ustedes pueden ver que cambia, así que se eliminan, no van a quedar simplemente. Y esa sería la función. Podemos ver que en realidad se simplifica bastante respecto a lo que sería una función con todos los términos posibles. Recuerden que si es que yo quisiera, por ejemplo, obtener la función con todos los términos, yo podría hacer grupos de 1. ¿Ya? Y yo digo recuerde, pero en realidad lo vamos a reforzar en un momento. ¿Ya? Podría hacer eso. Y saco grupos de A1, voy a sacar siempre un término por cada grupo y cada uno de esos grupos va a tener 5 literales. Va a tener el A, el B, el C y el D. Y el E también, ¿cierto? Claramente una expresión increíblemente extensa en comparación a lo que nosotros acabamos de obtener, que es una versión simplificada. ¿Ya? Así que esa es la dinámica que vamos a seguir para poder simplificar funciones de 5 variables. Claramente nosotros podríamos pasar directamente desde la función, si es que vemos todas las combinaciones que la hacen 1, o podríamos pasar por la tabla de verdad y de ahí a nuestro mapa, ¿cierto? Dudas, cualquier duda que puedan tener sobre obviamente lo que estamos viendo. Ya, vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con los ceros, porque a veces uno se puede confundir, se queda con los unos, como cuando yo subí recién. En realidad igual subí bastante rápido, así que yo creo que me faltaba un poquito el oxígeno, un poquito. Además me equivoqué igual, pero bueno. F3 y F4. ¿Cómo van a ser estas funciones? Vamos a poner algo interesante. 0, 0, 0. Vamos a poner así. Vamos a poner un 0 por acá. Ahí. Tenemos esa. Vamos a ver otra más. Ay, me falta algo que me habían preguntado, no me he olvidado. Cuando tenemos solamente ceros y cuando tenemos solamente uno. Pero este es el último problema y después vamos a revisar esos casos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos queda acá? Voy a poner esto. Van a ver que en realidad esto puede volverse quizá bastante repetitivo, pero es muy simple de poder simplificar así. No estamos haciendo nada de álgebra, ¿cierto? Se basa únicamente en nuestra capacidad para resolver o identificar patrones gráficos. Ahí. Ahí tenemos todos nuestros mapas para poder trabajar. F3. Vamos a formar los grupos. Recuerden, siempre los más grandes posibles. Me puedo concentrar en un mapa primero y después me voy hacia los demás. Así que voy a ver, ¿cuál es el grupo más grande que puedo formar acá? Claramente es el grupo de 4, ¿cierto? Y bueno, y podría formar después, ¿qué más? Puedo formar ese grupo de A4, ¿sí? No tenemos nada, no tenemos repetidos acá, así que no podemos juntarlo. Claramente esa es la mejor opción para cubrir ese elemento, ¿cierto? Pero ¿qué más podemos hacer? Fíjense bien. Yo puedo fijarme en el grupo de abajo y podría hacer algo así. No puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Y con qué podría juntar esto? Si está repetido arriba, lo podría juntar ahí, ¿cierto? Está repetido. Ahí le puedo poner, incluso no hace falta poner la flecha porque basta que lo pongamos del mismo color y con eso sabemos que ya están juntos. ¿Qué más puedo hacer? Podría en realidad cubrir esto así. Hay varias opciones, pero probablemente esta sea la más conveniente. ¿Sí? Tengo 3 grupos de A4 y me queda hacer un grupo más para cubrir ese 0 que está ahí. Ese 0 podría quedar solo, podría quedar así o podría quedar así, ¿cierto? Ya que está todo repetido. Este problema quizá no es el más como trivial para ver en un principio, pero totalmente válido. A pesar que igual hay otras soluciones que podrían ser también válidas. ¿Ya? Me parece que aquí, de hecho, estamos en la mejor solución. ¿Se fijan? Cubrimos entonces los 4. Claramente aquí ellos tenían solamente esa opción como la mejor, ¿cierto? O sea, ese era un mapa perdón, un grupo que me servía mucho formar, porque como no tengo nada replicado arriba, en realidad lo mejor sería formar un grupo de 4 así. Ahí, ¿cierto? Después de eso, cuando están ellos cubiertos, nos queda cubrir lo que está ahí, que está unido con eso, y el grupo azul nos permite cubrir de la mejor manera ese elemento. ¿Ya? Así que serían esos 4 grupos de A4. Procedemos entonces a obtener las funciones, o la función en realidad. Grupo, ustedes eligen, lo primero que escriban, morado, rojo, azul, verde. Ustedes eligen cuál vemos primero. Morado, rojo, azul, verde. Morado, ya. Verde. Ya, verde sería el segundo. Ya, primero partimos con el morado, después el verde. Morado. Vemos que ese mapa está únicamente, ese grupo está únicamente definido en este mapa, ¿cierto? Así que el A vale 1, como estamos trabajando con los ceros, ahora nos queda negado, ¿cierto? Estamos trabajando con los ceros.
Vemos que el B y el C están constantes en 1, así que nos quedan también negados. El C y el D, perdón, el D y el E cambian, así que se van. Tenemos la primera suma. Nos queda obtener ahora el verde que me decían, que va a ser una suma que se va a estar multiplicando, porque estamos trabajando con los ceros. Aquí va a estar definido únicamente donde el A vale 0, así que nos va a quedar el A sin negar, más el B y el C cambian, así que se van, y el D y el E van a quedar como D sin negar, porque está fijo en 0, y el E va a quedar, en este caso, negado, porque estamos trabajando, ¿cierto?, con los ceros, ¿cierto? Y nos quedaría obtener otro grupo. A ver si ustedes quieren elegir otro, mientras yo muevo un poquito acá estos mapas que quedaron muy juntos. Pueden escribirlo. ¿Cuál seguimos? ¿El rojo o el azul? Ahí vamos a dejar este mientras tanto. Ahí, ya, rojo. Entonces, grupo rojo va a corresponder a lo que tenemos, ¿cierto? Justamente acá. Ahí y ahí. Este mapa, como ustedes pueden ver, está formado entre ambos. Este grupo está formado entre ambos mapas, ¿cierto? El A cambia, para los de arriba vale 0 y para los de abajo vale 1. Así que se va a eliminar el A. El B va a quedar fijo en 0, así que nos va a quedar como B sin negar. El C está cambiando, así que se va. Se va simplemente. Y nos quedaría únicamente el D fijo, en este caso, en 0, así que queda como D. Y nos quedaría el E fijo en 1. Y por tanto va a quedar como E negado. Se eliminaron los otros dos, ¿cierto? El último sería el grupo azul, que nadie lo eligió, lamentablemente, pero aquí lo vamos a considerar. Se forma entre ambos mapas, ¿cierto? Así que vamos a ver que se va a eliminar el A porque cambia, ¿cierto? Nos quedaría el B y el C, que sería en este caso B negado más C negado. Tendríamos el D que cambia, así que se elimina, y nos quedaría entonces el E que estaría en este caso fijo en 1. Y nos queda así. Y ahí estaría nuestra función. ¿Ya? Sería nuestra función simplificada. Claramente es una función un tanto extensa, pero en realidad mucho más no podíamos hacer. O sea, era una función bastante grande. Vamos a trabajar en el último. ¿Qué puedo hacer acá? Claramente ustedes pueden ver que tengo varias posibilidades para poder unirlos. Miren, acá yo podría formar un grupo de 4, que justamente está replicado acá, ¿cierto? Así que los puedo unir. El grupo rojo, por si acaso, está formado entre ambos mapas. Y por último, bueno, en realidad no es el último, ¿cierto? Pero podemos hacer algo así, miren. Podría formar esto, lo cual está repetido en este mapa de abajo, así que también los puedo juntar. Y el último, no, la verdad es que no tengo muchas opciones. Voy a ponerlo en morado. Y yo podría dejarlo así. Podría dejarlo así. Y eso no está repetido arriba, así que no los podemos juntar. Nos va a quedar únicamente así, ese grupo morado. Y vamos a escribir acá. F4 igual a. Vamos a partir con el grupo morado, ya que estamos ahí. Nos va a quedar con el A fijo en 1, así que va a ser simplemente A negado, porque estamos trabajando, ¿cierto?, con los ceros. A negado más. Tendríamos acá nuestro B, que estaría en este caso fijo en 1, va a quedar negado. Y eso va a ser más. ¿Qué cosa? El C cambia, se va. El B, el D está fijo en 1 y el E está fijo en 1, así que nos van a quedar negados. D negado más E negado. Y por último, ¿cierto? Nos quedan los otros dos grupos, ¿cierto? Grupo rojo. ¿Cómo nos queda el grupo rojo? Quiero que ese lo escriban ustedes. Recuerden, le ponen como, por ejemplo, si quieren negar, le ponen menos B, menos A, ¿ya? Y yo voy a trabajar en el verde por mientras. Voy a dejar el verde acá. Ustedes hacen el rojo. El verde sería, podemos ver que está formado entre ambos mapas, así que se le va a eliminar el A, ¿cierto? Se va a eliminar el A, nos va a quedar únicamente el B y el C que van a estar fijos en 0, por tanto quedan como B más C, sin negar. Y nos queda acá el D se va porque cambia de 0 a 1, ¿cierto? Nos quedaría el E. También nos va a quedar sin negar el E. Oh, me quedó así, ahí sí. ¿Cómo queda el grupo rojo? Pueden ver ustedes que va a cambiar, ¿cierto?, entre los mapas, así que se va a eliminar el A. Se elimina el A, se elimina el B, y me dicen por acá que quedaría entonces el C negado, efectivamente. C negado, está bien. Y aquí más, y tendríamos acá nuestro D que se elimina, ¿cierto? Y quedaría únicamente el E, negado. Y está en lo correcto, ¿sí? Es correcto. Esa es toda la dinámica que vamos a seguir. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría para terminar? En realidad darle un nombre a esto. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre. Esta forma de expresar, por si acaso, se llama, como podrán ustedes imaginarse, lo voy a escribir con arcoíris. En realidad, esto es suma, o perdón, producto
de sumas. ¿Por qué se llamará así? Bueno, es evidente, ¿cierto? Se le escribe también o se define como POS, producto de sumas. Esto obviamente también, ¿cierto? Y lo que teníamos arriba. Producto de sumas. Y está obviamente definido a partir de los ceros. Recuerden siempre que ustedes podrían simplificar en principio trabajando con los unos si lo quisieran, obviamente considerando que los espacios que no pusimos nada o las celdas que no pusimos nada hay unos, ¿ya? Y tenemos también que esto, ¿cómo creen ustedes que se llamará? A ver, estamos día viernes, pero en realidad es como bien evidente, ¿cierto? ¿Cómo se llamará esto? Y trato de dibujar las flechas, pero no me ha salido. Ahí. ¿Cómo le llamarían ustedes o cómo creen que se llama, según la lógica que estábamos siguiendo? Suma de productos. Así de simple. Suma de productos. Efectivamente. Y eso se va a escribir como SOP. ¿Por qué SOP? Porque en realidad viene en inglés como Sum of Products. Así, Products. ¿Ya? De ahí viene. Entonces hay veces que uno puede encontrar en los libros, en los apuntes que dice suma de producto, producto de suma, es simplemente eso. ¿Ya? Una está relacionada con los unos y la otra está relacionada con los ceros. Así que quedo atento a sus dudas y quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar, porque en realidad con esto estaríamos listos para lo que sería la prueba del martes. Yo les voy a dejar un montón de ejercicios más, en realidad van a ver que son bastante reiterativos y repetitivos, pero para que así tengan más ejercicios y si alguien tiene dudas, por favor, le pido que revise los videos. Nosotros creo que esta es la clase 3 que revisamos mapas de Carnot. Partimos la clase el martes, ¿cierto? La clase el jueves fue la segunda parte y esta clase es la última y cerramos, ¿ya? Y van a tener todos esos problemas adicionales. Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Espero que tengan un buen fin de semana, a pesar que me imagino que quieren tener evaluaciones y todo la próxima semana, ¿ya? El formato de la prueba, como me preguntaban al principio, es un cuestionario que es donde va a estar disponible desde las 8:15 hasta las 23:59 horas. Ustedes van a tener una ventana de 3 horas para poder resolverlo. Sin embargo, yo pienso, y siempre lo hemos visto así, que van a tardar no más de 90 minutos, ¿ya? Quizás incluso algunos un poquito menos. Ustedes van a poder ingresar, se les van a entregar obviamente las preguntas, van a poder obviamente recargarlas, moverse entre ellas. Si es que se les cae el internet y se vuelven a conectar, el intento va a continuar de donde estaba, así que ténganlo en cuenta. No es como que se vaya a resetear o se vaya a perder. Y van a ser preguntas de selección múltiple, a pesar que no es como que sean, no sé, verdadero y falso, simplemente. ¿Ya? Esa es la dinámica. Luego, cualquier duda que tengan, yo voy a estar disponible y Sebastián también, el profesor de otro paralelo, va a estar en el horario de clase, yo también, ¿cierto? Y durante el día por mail. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo martes en el horario, ¿ya? Y si no quieren participar del horario, también lo pueden hacer en cualquier otro momento, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Me retiro. Que estén muy bien.